¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una clase más aquí, desde mi cocina. Estamos en mi cocina y estamos en el temazo de funciones. Y hoy nos vamos a meter a saco con el recorrido de una función con estas tres funciones que vamos a ver. Así que si quieres aprender a determinar ese recorrido, y deberías, no te muevas. Toma papel y boli, porque empezamos. Pues sí, chavales, sí, estamos en el temazo de funciones y por eso os dejo ahí arriba cantidad de vídeos dedicados a todas las propiedades, dominio, recorrido, crecimiento, puntos de corte. Tenéis ahí de todo para echar tardes y tardes pasándolo bastante bien. Hoy en concreto vamos a hacer un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, que es el recorrido de una función, que es una cosa que normalmente se nos atraganta, nos cuesta. Bueno, pues hoy lo vamos a ver con tres funciones, tres ejemplos. No vamos a perder ni un segundo más de tiempo. La primera función que vamos a ver es esta que tenéis aquí, que ya veis que es una función periódica, que se está repitiendo todo el rato el mismo patrón. Bueno, eso a nosotros nos da exactamente igual, porque lo que queremos es definir el recorrido. ¿Y qué es eso del recorrido? Dicho en pocas palabras, chicos, es desde dónde va la función por abajo hasta dónde va la función por arriba, en la Y. Es verdad que existen definiciones mucho más rigurosas, mucho más finas, es el conjunto que... Bien, nosotros en lo que nos vamos a fijar es cuál es el punto más bajo de la función, cuál es el punto más alto de la función. Eso es en lo que nos vamos a fijar. De hecho, en esa gráfica periódica que estáis viendo ahí, toda esa franja rosita que he marcado queda como muy bien definida desde dónde viene por abajo hasta dónde va por arriba. Bien, pues yo quiero, atención, para esa función, que os fijéis en cuál es el punto más bajo de la función. Ese, por ejemplo, que he marcado con una flechita roja, lo estáis viendo. Pero no es el único punto que podríamos decir que está a esa altura. Si os dais cuenta, aparte de ese que he marcado, hay otros tantos más, esos que hay ahí. De hecho, probablemente estarás pensando que como esos hay infinitos hacia la derecha y hacia la izquierda. Tienes razón. Bueno, pues la pregunta que quiero que te hagas es ¿cuánto vale la Y para ese punto? Y seguro que estamos de acuerdo que para ese punto la Y vale -4. ¿Correcto? Bien, lo escribimos del siguiente modo, ¿vale? IMF, que eso de IMF corresponde a imagen de la función. Y es que os acordaréis que el recorrido también lo podemos llamar conjunto imagen o a secas imagen o incluso rango. Bien, pues el recorrido de la función le ponemos ahí dos puntos, le ponemos la Y porque estamos hablando de las I's, pertenece, y ahora nosotros vamos a definir un intervalo en Y. Bien, hemos dicho que el punto más bajo es el -4, es la Y igual a -4, pues lo ponemos -4. Y ahora la pregunta que quiero que te hagas es, ¿ese punto Y igual a -4 existe o no existe? Que si existe, sí, que si está en la función, pertenece a la función, o si no existe ese punto. Bien, y tú ahí en cualquiera de esos puntos que tenemos ahí marcados, la función pasa por ese punto, con lo cual, por supuesto, tenemos que decir que ese punto existe. Y si existe, ya sabéis que es un intervalo cerrado, es decir, corchete. Le ponemos ahí una coma y vamos a ver dónde termina. Y ahí es donde yo os suelo sugerir que pilléis un bolígrafo, un rotulador o incluso con tu dedo o una regla y tú desde ese punto -4 vayas subiendo, vayas subiendo, vayas subiendo. Y si hemos llegado al punto más alto, pues eso es que nos ha ido muy bien. ¿Cuál es el punto más alto de esa función? Ese que estáis viendo ahí, que está justamente en el 2, en Y igual a 2. Y entre medias, según hemos ido subiendo, no hemos tenido ningún problema, ningún salto en ningún sitio. Pues nada, desde el -4 hasta el 2. Ahí tenemos que marcar el 2. Y de nuevo te tienes que hacer la pregunta. Ese punto Y igual a 2. Por cierto, que a lo mejor alguno estaba pensando, oye, Alfredo, es que te había puesto 0 porque ese punto corresponde al 0. Recuerda, nunca pierdas de vista que esto es un intervalo en que este primer valor es la Y y este segundo intervalo también es la Y. Y como hemos dicho antes, ese punto también existe. Por tanto, decimos que le debemos poner corchete. Así de sencillo ha sido el recorrido para esta primera función. Vamos a borrar ahora esto un poquito y empezamos con la segunda función. ¿Os parece? Bien, pues ya estamos aquí de nuevo y vamos a ir a por la segunda función, pero déjame que antes te dé la recomendación musical del día, ese temazo que te dejo en cada uno de mis vídeos. El temazo que te dejo hoy es un temazo tremendo, es un clásico, es muy mainstream, pero bueno, hacía tiempo que no recomendaba a The Weeknd y os voy a dejar ahí arriba un temazo que es que lo conocéis
conocerás, cómo no, pero es que es tremendo, es tremendo. Save your tears, te lo dejo ahí para que lo escuches mientras estás haciendo matemáticas. Y por ejemplo, qué mejor cosa que hacer que determinar el recorrido de esa función, que es una función que he preparado especialmente para vosotros porque ya veis que tiene sus complicaciones, tiene sus saltos, tiene sus trozos, sus partes, y eso siempre mola. Vale, para el recorrido ya sabéis, lo primero que vamos a escribir es esas palabritas mágicas de IM, de la función, bueno, esto. Y ahora yo voy a escribir el intervalo en el que está definido el recorrido, lo voy a escribir aquí debajo. Nosotros normalmente lo escribiríamos en una sola línea, pero porque si no, no me va a caber con la imagen y quiero que la imagen esté bien ahí, bien grande, ¿vale? Entonces yo lo escribiré aquí debajo. Bueno, lo primero que os tenéis que fijar en esa función es cuál es el punto más bajo. Y si veis esa ramita de la izquierda, que claro, a lo mejor tú dices, vale, pues el punto más bajo es justamente ese, pero cuidado, es que esa flechita que te he marcado ahí nos está indicando lo que tú probablemente ya sepas. Y es que la función sigue para abajo, sigue para abajo, sigue para abajo, sigue para abajo, y así llegará hasta el menos infinito. Lo vamos a escribir, recuerda que los infinitos y los menos infinitos los escribimos con paréntesis, es decir, punto más bajo, menos infinito, con paréntesis. Hasta, y desde ahí tenemos que ir subiendo con nuestro rotulador bolimágico, tenemos que ir subiendo hasta donde haya algún punto que tú digas, ahí hay un problema, ahí hay un salto, o ahí hay una bolita, ¿qué pasa ahí? Vale, pues si vais subiendo, vais a llegar a ese punto que está en i igual a -3 y que probablemente tú te estés preguntando, ¿tengo que ponerlo aquí? ¿Tengo que poner desde menos infinito hasta -3? Tendría que poner hasta -3 si dijéramos, es que la función se corta ahí, se para ahí en vertical. Pero antes de determinar si lo tenemos que escribir o no, quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Ese punto que veis ahí existe o no existe? Es decir, ¿la función incluye ese punto o no? Y la respuesta que te tienes que dar es que sí, claro que existe. ¿Por qué? Porque está con una bolita cerrada. Y además, si tiras para la izquierda sobre esa horizontal, verás que es que desde ahí también hay otro punto que corresponde a i igual a -3. Ese que estáis viendo ahí. Por tanto, ese punto no es un punto en el que finalice el tramo de la función, porque si os dais cuenta, esa rama sigue para arriba, con lo cual no es un punto que debemos indicar aquí. Bien, pues sigamos subiendo, y ya hemos llegado a esa montañita, ya hemos llegado a esa forma curva que sí que nos está marcando en esa flecha que os estoy indicando ahí, y ahí la función ya se termina, esa primera parte, ese primer trozo de la función se termina ahí. Y a partir de ahí veis toda esa franja azul que os he marcado en que hay un salto, ahí no hay función. Y por tanto el recorrido no va a incluir esa zona. Pues tenemos que marcar hasta ese punto que os he marcado con flechita verde. Ese punto me está diciendo hasta dónde llega este primer intervalo. Y tú te tienes que hacer la pregunta de cuánto vale la i en ese punto. ¿Cuánto vale la i? La i vale 1. Pues le tenemos que poner aquí el 1. Y ahora hazte la pregunta, ¿ese i igual a 1 existe o no existe? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque aquí tendrás que poner paréntesis o corchete. Bien, la respuesta es que sí existe. Lo estás viendo ahí, no está marcado con una bolita blanca, no, es que la función pasa por ese punto, con lo cual el punto existe. Y si el punto existe, nosotros lo escribimos con corchete, ya lo sabes. Muy bien, tenemos ahora la franja azul. La franja azul, esa en la que no hay función, no tenemos que marcarla. Pero ahora viene una segunda rama. Y para marcar esa segunda rama, lo primero que debemos poner es este signo de unión, que quiere decir que el recorrido es este intervalo y el siguiente intervalo que va a venir desde el siguiente punto para arriba. Pues lo que te tienes que fijar es dónde vuelve esa segunda, dónde empieza esa segunda rama de esa función. Y veréis que es en ese punto que os acabo de marcar con una flechita fucsia, rosa. Eso, esa flechita. Y ese punto, tú te tienes que preguntar cuánto vale la i. La i vale 2. Con lo cual nosotros le vamos a marcar aquí el 2. Y de nuevo te tienes que hacer la misma pregunta que antes. ¿Ese punto existe o ese punto no existe? Como estáis viendo ahí, la bolita no está pintada. Y lo que quiere significar es que no existe ese punto. Y por tanto, si no existe, lo ponemos con un paréntesis. Y de ahí, ya sabéis que la función, pues lo estáis viendo que tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba. No tiene ningún problema con ninguna i hasta que llega al punto más alto. El punto más alto, ya sabéis que es el infinito, el más infinito. Desde 2 hasta infinito, este es el recorrido de esta segunda función que te he marcado. Y voy a aprovechar esta gran función, este gran recorrido, para darte el tip del día. El tip del día, lo que te está diciendo, ya veis ahí, es que cuando tú te encuentres con un salto o un punto que tiene una bolita, un punto que te hace dudar, las preguntas que te tienes que hacer son dos. La primera, ¿ese punto existe?
¿Ese punto existe? Y una vez que te has hecho la pregunta de si el punto existe, hazte la pregunta de cuánto vale la y en ese punto. De esa manera te va a resultar muy sencillo determinar dónde se cierra cada uno de los intervalos. Bueno, quédate con el tip del día y voy a borrar un poquito para que empecemos con la tercera función, ¿de acuerdo? Tú no te muevas que ahora mismo vamos con ella. Bien, pues estamos aquí de nuevo y estamos con la última función, que es este pedazo de función de proporcionalidad inversa que ya solo verla pues nos da un poquito de lata, nos molesta un poco, no pasa nada. Y ya sabéis que es un clásico de función en el cual ya sabemos que ahí tenemos esas dos ramas y que si yo voy barriendo de abajo a arriba vamos a tener un puntito ahí que va a ser un problema. Ya sabéis, vamos a empezar escribiendo de golpe, como hacemos siempre, que el recorrido son las síes que pertenecen a... Venga, pues vamos a ir barriendo de abajo a arriba. Y estamos de acuerdo que esta función, ya veis, esa rama está muy abajo, muy abajo, muy abajo, en el menos infinito, ¿verdad? Ese es el primer punto que deberíamos poner. Bueno, pues lo podríamos poner, pero vamos a esperar en este caso un poquito más, ¿vale? Porque quiero que lo escribamos en este caso de una manera diferente, que es buena que aprendáis. Vale, si yo voy barriendo, nos damos cuenta de que todas las íes por las que vamos pasando no son un problema, como este otro, o como este otro, o como este otro, o como este otro. Todas esas íes existen, con lo cual no tenemos ningún problema. El problema lo tenemos cuando llegamos a i, a la i igual a 3. Entonces la pregunta que yo quiero que te hagas es, ¿en algún momento la función llega a tocar el i igual a 3? O dicho de otra manera, ¿en algún momento podemos decir que exista el punto i igual a 3? La respuesta es que no. A ti te puede dar la impresión de que esa rama que está ahí se está acercando mucho, llegará un momento en que tocará el i igual a 3. Pero tú, que ya tienes experiencia con las funciones de proporcionalidad inversa, sabes que se está acercando la rama al i igual a 3, pero que nunca llega ni a tocarlo ni a atravesarlo. Por tanto, i igual a 3, problemón. Vale, hemos saltado el i igual a 3. Y una vez hemos superado esa dificultad, desde el i igual a 3 vamos subiendo, y todas las i's existen. Y así hasta el infinito. Con lo cual, si os dais cuenta, el único punto problemático era i igual a 3. Es decir, todos los números menos el 3. Bien, pues eso lo podemos escribir de una manera así un poquito más elegante, que a mí me gusta mucho, que es la siguiente. Reales, es decir, todos los números menos, es decir, a excepción del 3. Ese 3 ya sabéis que corresponde, aquí lo dice, a la i. Y ese 3, cuando estamos hablando de un numerito, lo ponemos entre llaves, así. Probablemente tú esto te guste escribirlo de otra manera, que también es buena, es válida y es perfecta, que es todo esto igual, pero en vez de reales menos el 3, desde menos infinito hasta 3, unión, veis que al 3 le he puesto paréntesis porque no existe, desde el 3 hasta el infinito. ¿Verdad que tú también lo habías pensado así, Abubilla? Sí, es que así os gusta mucho escribirlo, pero no está nada mal que os aprendáis esa otra fórmula que es como muy elegante. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado. Os dejo ahora estos son otras dos funciones para que vosotros por vosotros mismos determinéis el recorrido. Pero os dejo para ejercicio reto el apartado B. Dejadme en el apartado B cuánto os sale el recorrido. Una vez hecho, no deberías dejar de darle al circulillo, y qué mejor cosa que tendrás que hacer tú en la vida una tarde o una mañana como hoy que tragarte después este tremendo videaco de funciones. Trágatelo, que va a estar muy bien, te va a gustar mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.